Hey, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a Locura que Concuerda. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo en uno de nuestros videos. El día de hoy tengo uno de los temas que son de muchísimo interés para todos aquellos que están súper interesados en cuestionar algunas de las cosas que se han por sentado en nuestra sociedad. Para el día de hoy tenemos como invitado especial en el canal este texto que me parecería sumamente interesante revisar y analizar, que es El miedo a la libertad de Erich Fromm. Y me gustaría iniciar como con una breve introducción acerca de qué es esto de la libertad, o más bien un planteamiento que me parece sumamente interesante dialogar y abrir aquí como uno de los diálogos que más adelante les estaré compartiendo como PDF. ¿Qué tan libres somos? ¿O es que somos libres en la actualidad? Normalmente nos enfrentamos a muchísimos retos día con día, a diversos discursos, incluso estamos en una situación post pandemia que aún nos mantiene siempre alertas y siempre vigilantes en redes sociales. ¿Qué es lo que está pasando también en la actualidad con respecto a las libertades que tienen incluso otras naciones o incluso los individuos de manera política de tomar decisiones sobre la vida unos de otros? Bien, me gustaría iniciar aquí con una idea central que tiene Erich Fromm de su propio texto en su prefacio, que dice lo siguiente. La tesis de este libro es la de que el hombre moderno, liberado de los lazos de la sociedad preindividualista, lazos que a su vez lo limitaban y le otorgaban seguridad, no ha ganado la libertad en el sentido positivo de la realización de su ser individual. Esto es, la expresión de su potencialidad intelectual, emocional y sensitiva. Aquí, nos hace como una breve introducción con esta frase, hablando sobre cuál es la intención de su tesis, y es que justamente el texto, a grandes rasgos, si bien aquí me voy a centrar solamente en 2 capítulos, sí me gustaría más o menos compartirles de qué va, y es justo que la libertad no es solamente una cuestión que se tenga que analizar de manera individual, sobre todo porque hay muchísimos discursos que nos venden la idea de que la posibilidad de ser libres es una u otra cosa. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Pensemos en algo muy simple, en algo muy sencillo, que a veces estamos por sentados y que vemos como discursos que son muy sutiles, pero que tienen un alto impacto a nivel social. ¿Qué discursos me refiero? Uno de estos discursos es que, por ejemplo, todos queremos ser felices. Uno está asumido bajo este discurso que la condición necesaria para ser humano es que todos tengamos un propósito general o un propósito que nos solidarice, ¿sí? O en todo caso, que nos haga estar unificados como sociedad. Estos discursos, por ejemplo, que pues todos deseamos ser felices, todos deseamos vivir bien, todos deseamos amar y demás, de repente hacen que muchos de los discursos o del lenguaje que se utiliza para vendernos estas ideas como deseables para nosotros terminen dañando, si bien no solamente a la sociedad entera debido a que las personas se mueven a través de estos discursos, también las subjetividades. Y con eso me refiero a que cada una de las personas tiene una forma individual, dependiendo de su historia y de la condición en la que haya nacido, obviamente, de pensar y de moverse en el mundo. El detalle de esto, sobre todo de hacer énfasis en los discursos que normalmente se nos venden y que damos por sentado, pasamos por alto e incluso consumimos como una forma de calmar ciertas angustias que de repente sentimos, pues entonces tiene como efecto constantemente el que las personas tiendan en algún momento a adoptarlos, ¿sí? A interiorizarlos como una verdad absoluta de la que no se puede escapar o que es imprescindible incluso para vivir en sociedad. Más adelante dice, es una idea central, no es como tal una cita textual, que es que el hombre queda aislado y por lo tanto ansioso e impotente. Citando la primera parte, que fue lo que les leí en un principio, me viene la idea de que, en este texto, el primer capítulo, me parece, se los voy a decir exactamente cuál es el nombre, se llama La libertad como problema psicológico. Y bien, aquí toca temas bien importantes, que es ¿por qué las personas viven
en esta condición de ser libres. ¿Y cuál es el problema de pensar la libertad? O incluso de vivir la angustia o atravesar la angustia de ser libre de tomar las decisiones. Anteriormente, a lo mejor tanto los sistemas políticos, económicos, sociales e incluso morales como la familia, pues normalmente ya tenían ciertos roles predefinidos. Es decir, algunos hijos, los nietos o incluso las familias ya se dedicaban a una labor predestinada, incluso antes del nacimiento de las personas que venían a las generaciones, que les daba cierta certidumbre, ¿sí? A lo mejor algún negocio familiar, a lo mejor la ganadería, a lo mejor los cultivos, o incluso personas que toda su vida trabajaban como obreros para aquellos que tenían la posibilidad económica, social, política y cultural para poder pues, tener un negocio, ¿no? Estas determinaciones o estas cosas sociales que se organizaban de esas determinadas maneras, pues les daban cierta certidumbre, incluso cierta seguridad de que para eso habían nacido, ¿sí? ¿Cuál es la situación en la actualidad en donde los individuos con frecuencia dejan, o más bien son dejados a su suerte? Y en ese sentido es que la capacidad que tenga un individuo para tener seguridad en su día a día, incluso en la cuestión de su dignidad y de su integridad como ser humano, tanto en el acceso a la salud, como en el acceso a la educación, como a lo mejor algunos ciertos derechos que todos tienen, pero que no son posibilidades reales, lo que sucede es que muchos de estos individuos de repente son categorizados aún en la sociedad, dependiendo si con esas libertades de poder haber realizado ciertas cosas y de haberlas hecho o no, pues entonces están como siendo etiquetados, ¿no? Constantemente, como aquellos que sí tienen una licenciatura, los maestros, los doctores, los licenciados, los médicos y demás, ¿no? Es algo que ya les venía platicando un poco acerca de la educación y del impacto que tiene en la sociedad actualmente, ¿no? Y de poner un poco por ahí en duda algunos discursos que se nos venden dentro de la educación. Más adelante, hablando sobre el problema de la libertad a nivel psicológico, hay otra cosa que dice lo siguiente. Esta es una idea también, no es una cita textual, que tiene Eric Fromm en su primer capítulo, que hace un inicio, que es: el pensamiento que se deja engañar a sí mismo, guiándose por el deseo, no nos ayudará. ¿Qué hablaba sobre esta parte? Un poquito antes citaba él la problematización de un sistema fascista en la actualidad. Y con esto quiere decir que las personas normalmente escuchan muchos discursos a su alrededor, en redes sociales, incluso en opiniones familiares, incluso por influencia de amigos. Yo qué sé, hay muchísimas maneras hoy en día de adquirir pues un montón de ideas, ¿no? Incluso de apropiárselas, incluso de definirlas como propias, que hace que los sujetos con frecuencia quieran ciertas cosas o tengan ciertas inclinaciones. Es decir, hacia una carrera universitaria, hacia ciertas actitudes, hacia ciertos gustos, hacia ciertas afinidades, pensándolo incluso en el tema del terreno interpersonal, incluso elegir ciertas parejas. Estas inclinaciones no son casualidades y tampoco todas están a libre elección. Hay ciertas determinaciones que sí influyen, más adelante se los voy a explicar. Pero bien, esto es justamente porque él hablaba que una persona que se deja engañar a sí misma guiándose por este deseo de querer quién sabe qué, no ayuda a combatir un sistema que constantemente está oprimiendo a las personas y que las deja abandonadas cada vez más a su suerte, que las condiciones de vida se vuelven cada vez más indignificantes, en donde el tema del rechazo, ahorita lo que está pasando también en Estados Unidos, por ejemplo, que es el odio masivo que se ha estado teniendo hacia la población migrante y demás, pues son condiciones que, lejos de volvernos pues quizá una civilización o pues una raza, viéndolo esto como unidad, porque pues a ver, también sería cuestionable ver qué es esto de la raza humana y demás, ¿no?
porque pues hay muchas diferencias, pero en este sentido siguen sucediendo en la actualidad o sigue habiendo muchos discursos que dejan a las personas cada vez más expuestas a ciertas amenazas, incluso a sufrir mentalmente diferentes tipos de desequilibrios. Bien, más adelante cita este mismo autor una pregunta muy interesante que él plantea. Esta sí es una cita textual, tal cual, que dice: ¿qué es la libertad como experiencia humana? Problematizar eso también es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué es eso a lo que nosotros llamamos sentirnos libres? ¿Qué es eso a lo que nosotros llamamos estar esclavizados? ¿Qué ideas siguen por ahí rondando alrededor de nuestros sentimientos? Incluso sobre la sensación de que podemos o no podemos hacer ciertas cosas, incluso que podemos o no tener control sobre otras tantas. Y eso es súper interesante, porque aquí hay otra pregunta que, si bien esta que le voy a decir no es la cita textual, sí es una idea muy similar, y al menos la pongo así para que se pueda plantear mejor dentro del contenido del video. Es la siguiente: ¿el sujeto sometido es aquel que obedece a una autoridad exterior? ¿O también es aquel que internaliza una autoridad? ¿Qué era lo que yo les platicaba acerca de los discursos que normalmente tenemos en la sociedad, en la actualidad? Pensemos en lo siguiente: ¿qué tanto somos tan libres de que nuestras decisiones, incluso sobre lo que queremos hacer, a lo que queremos dedicar nuestra vida, incluso sobre las cosas que nos gustan, están verdaderamente influidas por solamente nuestras ideas, pensamientos y deseos? ¿Qué tan auténticos, incluso en un mercado laboral, incluso en un mercado de las relaciones, qué tan auténticos somos para ofrecer algo original a los otros? Y esto es bien interesante plantearlo. ¿Por qué? Porque si bien podemos de repente caer en la angustia de no saber quién carajo soy o demás, en algunos momentos también esta angustia que muchos atraviesan los llevan a adoptar ciertos roles que se ven socialmente como deseables, ¿no? Esta persona que va al gimnasio y se dedica enteramente a construir su cuerpo y a construirse a sí mismo, y entonces se mete a los negocios y entonces tiene el carrazo, pero resulta que no puede sostener tampoco una relación de pareja saludable, ¿no? ¿O qué pasa con estas personas tan obsesionadas con el trabajo, que a lo mejor tienen muchísimo dinero ahorrado, han podido comprar una casa y demás, pero no encuentran una manera de sentirse satisfechos con la forma en cómo hacen el dinero, por ejemplo, también, o en cómo obtienen sus ingresos? Esto es bien interesante porque, si bien la libertad es algo, es una condición inherente, ya más adelante hablaré sobre eso, porque hubo un momento de diferenciación que nos hizo libres en algún punto, históricamente, como condición de ser humanos. Pues en la actualidad es peligroso caer en ciertos discursos que se nos venden como la única posibilidad o lo ideal que se tiene que tener o que se debe de ser para sentirse libres. Otra es, justamente esto nos lleva a caer en una falacia narrativa, a caer en una mentira constante que se nos vende, que es: todos queremos esto. Sí, hay un montón de en TikTok de cultura pop, ¿no? Por ahí que de repente te venden las ideas de cómo debe ser tu relación de pareja, de cómo deberías ser tú, incluso como para rendir laboralmente, para rendir en el deporte, para rendir, incluso se ha mercantilizado mucho la idea de rendir hasta en la sexualidad. O sea, ha sido una de las cosas muy, muy peligrosas para nuestra sociedad, sobre todo porque no solamente alteran lo que termina por sentirse como satisfacción física, sino que también producen muchas perturbaciones psíquicas, mentales en las personas. Y bien, esto es muy peligroso, pero me parece aquí un tema de análisis más a profundidad.
Ya más adelante les compartiré otro texto que habla más a profundidad sobre estas dinámicas que se ponen en juego en la sexualidad humana, y no solamente en la sexualidad humana, sino en la psique, en la forma en cómo las personas deciden amar y demás. Bien, otro punto bien importante acerca de la problematización del tema psicológico en la libertad, o la libertad como un problema psicológico, más bien dicho, es que la autoridad y la cultura forman parte esencial de la represión. Por ende, del deseo de ser libre. Perdón, vuelvo a leerla, me equivoqué aquí un poco. La autoridad y la cultura forman parte esencial de la represión y por ende del deseo de ser libre. Ya, creo que ya lo leí correctamente. ¿A qué me refiero con esta parte? La idea de que es la autoridad y la cultura las que forman primero las represiones y que después hacen que emerja el deseo de buscar la libertad, quiere decir que la cultura es como todas las formas de organización social, costumbres, ritos, creencias, roles que toman las personas casi de manera predeterminada, incluso antes de su nacimiento. Y esto es lo que les da una identidad de grupo. Puede ser a nivel comunidad, a nivel etnia, a nivel nación, a nivel secta, no sé, hay una gran cantidad de formas de identificarse entre los sujetos. Pero, esencialmente, la autoridad y las reglas, las normas o los límites que la cultura nos marca, sobre todo en la forma de organizar y de distribuir las tareas dentro y fuera de ese espacio que se comparte en comunidad, lo que sucede es que muchas veces estas reglas impuestas de manera autoritaria hacen que las personas busquen una alternativa que les permita encontrar algo que les genere satisfacción, que perciban como algo más auténtico, es decir, algo que tenga que ver más consigo mismos o con la idea de su ser. Entonces, ¿qué sucede cuando en la sociedad, por ejemplo, las personas son abandonadas a su suerte y no hay un límite concreto establecido? Esto también, la idea de la libertad sin ningún límite, y que yo he escuchado una frase que me parece sumamente perversa, para algunos es como de wow, motivacional, ¿no? Y quizá puede ser que en algún punto eso sirva como una fuerza en cuestión de espíritu y de voluntad para poder alcanzar otras cosas. Tampoco le quito su mérito o incluso la forma en cómo se manifiesta en la sociedad actualmente, pero es, por ejemplo, el límite es el cielo, ¿no? Entonces, si no lo alcanzas, si tu personalidad, incluso tus gustos, incluso tu condición de vida no permite que llegues a ese punto de idealizar la libertad de tal manera o de experimentarla como tal, pues eso también genera en muchas personas frustración, depresión, impotencia, ansiedad y demás, ¿no? Son cosas que de repente suceden, surgen y acontecen debido a estos discursos que están constantemente bombardeándonos como verdades absolutas e incuestionables, que son casi de facto, ¿no? Debido a las condiciones sociales que tenemos en la actualidad. Y que constantemente, muy poco en realidad, se ponen a prueba, ¿no? Muy poco se cuestionan. Otro es que las inclinaciones humanas son resultado de un proceso social y cultural. Esta es una idea también respecto a problematizar el tema de la libertad como tema psicológico o como un problema psicológico, más bien, es que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros deseamos, incluso todo lo que nosotros adoptamos como parte de nuestra personalidad y nombramos como características nuestras propias, son resultados de procesos sociales y culturales, muchas veces de las expectativas familiares, muchas otras veces a lo mejor de una creencia religiosa, en este caso, ¿no? Esta idea de lo que se espera que seamos o incluso de cómo se espera que reaccionemos, pues también son algunas de las manifestaciones en cómo la socialización y la cultura hacen que las personas adopten ciertos comportamientos. Otro de los puntos aquí es
Es una idea central, si bien no es una cita, es algo muy similar, también aquí aclaro esta parte, es el ser humano posee adaptaciones estáticas y dinámicas. Aquí hace mención y hace una aclaración en un apartado más adelante, haciendo énfasis en qué es cada una. Las estáticas las define como la base de la personalidad de la persona. Esto quiere decir sus comportamientos, actitudes y tendencias psíquicas y emocionales que tiene un sujeto. Y esto casi es determinado por la crianza. Más adelante se toma aquí la crianza como la condición que nos vuelve humanos y lo que nos hace pues distintos a lo que viene siendo esta cuestión biológica de lo animal, ¿no? de lo primitivo y demás, lo instintivo. Y las otras son las dinámicas, es decir, el sujeto, nos damos cuenta, nosotros lo podemos observar tanto en nuestra conducta como en la conducta de los otros, que muchas veces esta persona que puede ser en el trabajo, con tus amigos, con tu pareja, resulta que es una persona que si bien no es completamente diferente, porque hay una parte de su estructura que es su personalidad, que bien es más estática, es más estable, por así decirlo, sí hay algunas formas en las que la persona se comporta dependiendo del entorno donde se encuentra. Entonces esto es bien importante hacer mención, porque son estas cuestiones dinámicas o estas adaptaciones dinámicas las que nos llevan incluso a interiorizar, es decir, a adoptar ciertas posturas, ciertas creencias y ciertas afinidades de manera sutil, que en algún momento apropiamos y tratamos de justificar como propias. Incluso entramos a veces en conflicto con otros porque las cuestionan directamente o las confrontan directamente estas ideas o estas tendencias o inclinaciones que tenemos, y entonces esto genera también tensión de manera psicológica y de manera interpersonal, social. Pone en juego muchas cosas que de repente también por ahí se van descubriendo con el tiempo. Cito aquí, ahora sí, una cita textual de Erich Fromm en este apartado. La soledad moral es tan intolerable como la soledad física, o más bien, la soledad física se vuelve intolerable tan solo se implica también soledad moral. Me detengo aquí porque es bien importante analizar esta parte. En la actualidad también muchas personas que siguen o que estamos viviendo en una situación histórica, cultural, política y económica en donde la gente pues es dejada a su suerte, y entonces tú puedes ser tan rico como quieras, puedes ser tan saludable como lo desees, las posibilidades son infinitas y depende de ti, ¿no? Hay algunas cuestiones por ahí que no se cuestionan, como el tema de por qué las personas, independientemente de que tengan trabajo o no, o incluso de que puedan estar en un trabajo en donde se les pueda dar alguna seguridad social o no, tengan acceso a la salud de manera gratuita. Por ejemplo, esas son una de las cosas que terminan sucediendo como una forma de abandono a la integridad y a la dignidad humana por parte de un Estado, que a fin de cuentas pues todos terminan pagando impuestos. Pero bueno, eso es meternos un poco más en temas políticos que habría que analizarlos por completo en otro video. ¿Qué es la soledad moral entonces y por qué hace que la soledad física, esta condición de estar solo, no solamente en la cuestión simbólica de recorrer un camino solo, de atravesar una situación angustiante solo, sino la situación que se percibe como estar solo en un lugar se vuelve tan insoportable cuando los valores, las creencias y las crianzas con las que las personas son educadas se abandonan o se cuestionan, se vuelve tan insoportable. Fromm en su investigación hace algo bien interesante, bueno, esto que viene a ser más bien una tesis, así la menciona él. Sabe y se acerca a esta idea de que las personas tienen esta tendencia de que cuando se sienten abandonados o sienten que están comprometiendo su lugar simbólico debido a una falta de compromiso con las creencias o con las ideas que otros les han impuesto,
o incluso se las han vendido como necesarias para formar parte de la sociedad, los dejan en una situación tan pero tan angustiante que muchas veces lo primero que hacen es someterse a estas ideas que se les han impuesto y de las que han querido renunciar por mucho tiempo, solamente por la idea de no poder afrontar lo que es la soledad física, o esta soledad incluso simbólica de no ser comprendidos, o de incluso no encajar con un ideal preestablecido, ¿no? Otra de las cosas es, no es una cita textual tampoco, añado aquí, pero es una idea muy principal, es: un hombre que descubre su libertad puede tener cada vez más miedo de hacer uso de ella, bien sea porque decida ser espontáneo, bien sea también porque decida trabajar y amar de una manera más independiente, de una manera más constructiva en su propia experiencia, o bien tema perder esa seguridad que le ofrece ese sentimiento de pertenencia. A lo mejor algunos, hombres o mujeres, han crecido, ¿no? En general, cualquier persona ha crecido con estas ideas preconcebidas de lo que es el amor, ¿no? También muchas veces. ¿Qué se debe buscar en una pareja? ¿Qué actitudes debes tener para tener valor o una posición, incluso a veces de poder en el amor? Y son estas ideas o estas creencias o estas formas de crianza más bien las que hacen que las personas adopten ciertas actitudes frente a las posibilidades que se le presentan como experiencia propia o como posibilidad de hacer en su vida. Bien, más adelante me voy a una pregunta que ya vendría siendo el capítulo 2, que bien lo voy a mostrar por acá. Antes de que se me cierre esto, permítanme. Ok. Capítulo 2 se llama La emergencia del individuo y la ambigüedad de la libertad. Lo voy a poner por acá, si es que se alcanza a leer. Y bien, acá es una pregunta central que no viene en el texto, pero sí la pongo yo, porque me parece a mí como una guía importante para entender las ideas de este capítulo, que es: ¿de dónde surge la libertad? ¿Cómo podemos saber si somos sujetos libres o si es una condición inherente del ser humano? Es decir, que no se puede dejar de lado o que no se puede vivir sin esa condición. Dice aquí, esta sí es una cita textual, que dice: la historia social del hombre se inició al emerger de un estado de unidad indiferenciada con el mundo natural para adquirir conciencia de sí mismo como de una entidad separada y distinta de la naturaleza y de los hombres que le rodeaban. Es decir, el ser humano en algún punto se ve como esta conciencia separada, creadora, e incluso que tiene cierto dominio para poder ver la naturaleza o convertirla como en un medio para sus propios fines. Esto es lo que convierte al ser humano en un sujeto libre. Esta es la condición inherente que la cultura le ha dado al ser humano para aspirar a esta libertad o para vivir con ella. Si bien no se elige, es algo con lo que se nace. Esto, que es esta separación, primero a conciencia de lo que es el mundo natural e instintivo, y bien ahora de la posibilidad de hacer cosas, esto se llama proceso de individuación. Que ya más adelante lo define o lo trata de explicar como un proceso mediante el cual se integra la personalidad, es decir, todos nuestros rasgos de carácter, la forma en cómo pensamos, la forma en cómo nos conducimos, la forma en cómo nos comunicamos y nos relacionamos con los demás. Este es un proceso que se empieza desde la infancia y que se va estructurando a lo largo de la vida, hasta un punto donde ya es más o menos permanente y estable. Y al mismo tiempo que se hace este proceso de adquirir una personalidad, se va separando o se va perdiendo esta identidad que se tiene con los otros. ¿A qué me refiero con esto? Es que justamente llegamos en algún punto a sabernos diferentes en gustos, en pensamientos, en intenciones, en motivaciones a otros. Y esto se le llama proceso de individuación, que es: primero formo una unidad con el grupo, soy uno, en el caso de los niños,
con mi mamá, con mi papá, y vemos en muchos niños que hacen incluso mimos o tonterías o payasadas como para estar alegrando a los papás y recibir el aplauso, hasta el punto en el que ya hay un hijo adolescente rebelde que constantemente está exigiendo que se respeten estos límites que lo hacen ser diferente, ¿sí? O sea, es un proceso gradual que poco a poco se va llevando a cabo a lo largo de las etapas de la vida. Aquí advierte algo también Erich Fromm acerca del peligro de este mismo proceso o de las dificultades que se pueden atravesar como posibles amenazas en este proceso, que es un yo no integrado correctamente puede quedar con insoportables sentimientos de impotencia y aislamiento. Es decir, un hijo que no encuentra la forma de rebelarse frente a las expectativas de los padres, frente a sus deseos sobre lo que debe de hacer para su vida, frente incluso a esta situación en donde está expuesto a constantes demandas de muchos y no alcanza a verse como un sujeto individual e independiente, esto puede generarle muchísimos sentimientos, una de impotencia, es decir, que no vea la posibilidad de poder realizar o verse o posicionarse en un lugar diferente, sea este simbólico o sea este físico, y aislamiento, es decir, se siente esta soledad o este abandono, no solamente físico, sino que yo les mencionaba como moral. Entonces, este abandono simbólico de no ocupar un lugar en los otros o frente a los otros es lo que a muchos les lleva como a someterse o incluso a negar este deseo de ser diferentes. Otro punto es la debilidad biológica del hombre es la condición de la cultura humana, es decir, nuestra dependencia de los otros, a diferencia de otras muchas especies animales, hace que nuestra cultura nos vuelva como somos, ¿sí? Desde la dependencia que tenemos de estar muy chicos, en esa indefensión de no poder dotarnos a nosotros mismos de los recursos necesarios para la supervivencia, es lo que hace que el ser humano dependa no solamente físicamente para su supervivencia de otros, sino que también de manera simbólica y de manera psicológica haya esta necesidad siempre latente y viva de estar dependiendo de los otros. Pregunto yo aquí, y con esto me gustaría abrir un poco ya más el diálogo, más que con las ideas de él, como para dejar abierto el capítulo también a recibir sus comentarios, es ¿qué pasa con las condiciones políticas, culturales, sociales y económicas que dejan hoy día abandonado al individuo a su suerte? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Por qué terminan sucediendo estas cosas? ¿Por qué se toman estas decisiones? ¿Por qué la sociedad funciona de esa manera? De dejar a los sujetos angustiados, muchos, ¿no? Aquellos que no cuentan con las mismas posibilidades que los otros de realizar o de ver realizado su deseo o sus pensamientos o incluso de acceder a ciertos conocimientos. ¿Qué pasa con estas condiciones? ¿Por qué no se cuestionan? ¿Por qué no hay un cambio estructural real que permita que, lejos de que haya una igualdad, que es lo que se nos vende como libertad también, que es un problema, la idea del igualitarismo, ¿por qué no se da equitativamente lo que corresponde a cada uno por su mera condición de ser humano? ¿Por qué no se dignifica la vida en ese sentido? Otro es, ¿cómo vemos en nuestra sociedad los efectos de las libertades que el hombre hoy ha conquistado? ¿Qué efectos tienen estas libertades que con el tiempo históricamente, a través de guerras, a través de luchas, a través de revoluciones, incluso a través de cuestionar ciertos discursos e imponerse por encima de ellos, de tener esta satisfacción de derrocar algunos discursos para transformarlos en otros? ¿Cómo lo vemos en la actualidad? ¿Qué es eso de ser libres para nosotros? Yo les escucho y me gustaría por ahí en algún momento revisar alguno de los comentarios para el siguiente video. Pues bueno, mi nombre es Braulio. Este es uno de los primeros capítulos que vamos a estar revisando, o una de las primeras partes sobre este texto. Se los vuelvo a enseñar, El miedo a la libertad, de Erich Fromm, y pues los espero en el siguiente video. Y aunque haya muchas cosas que parezcan locas, siempre habrá locura que concuerda. Hasta luego.